Muy buenas tardes, somos el equipo nuevo y nosotros vamos a presentar un caso clínico para hormonas. Los integrantes son García Compián Jefferson Yael, Navasoria Arwin Samuel y Velázquez Ortiz Luisa Fernanda. Presentamos el caso clínico de pruebas de laboratorio en el síndrome de Cushing. Autores: David Núñez Jurado, Aurora García Serrano, Jorge Montenegro Martínez, José Diego Santo Toribio Camacho, del Hospital Universitario Virgen del Rocío en el año 2022. ¿Qué es el síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing es un conjunto de trastornos clínicos causados por un aumento crónico de las concentraciones sanguíneas de cortisol por un tiempo prolongado. Causas: tomar corticosteroides. Puede presentarse este síndrome por tomar estos medicamentos debido a una enfermedad grave, por ejemplo, alergias, una actividad inflamatoria o enfermedades autoinmunes, por ejemplo, prednisolona o dexametasona. Pero también se puede deber a los siguientes problemas: un tumor en la glándula pituitaria, ya que se produce una cantidad excesiva de hormona adrenocorticotrófica, lo que a su vez hará que se estimulen las glándulas suprarrenales para que produzcan más cortisol. También puede ser por un tumor no canceroso en las glándulas suprarrenales, o también por tumores que segregan hormona adrenocortrófica. Por ejemplo, puede ser en pulmones, en páncreas, en la tiroides o en el timo. Pueden ser benignos o cancerosos. Síntomas. Los signos y síntomas del síndrome de Cushing pueden variar en función a los niveles del exceso de cortisol. El cortisol elevado puede producir aumento de peso, concentrando la grasa corporal en el centro del cuerpo, es decir, en el tronco, cuello y cara. La cara se vuelve redonda y enrojecida. La grasa alrededor del cuello se acumula sobre las clavículas y el esternón, y también se acumula detrás del cuello, haciendo que parezca una joroba. Esto también se le conoce como jiba. Este aumento de grasa suele ser rápido, por lo que suele aparecer estrías de tamaño variable, frecuentemente anchas de color rojo o púrpura, en la piel del abdomen, axilas o muslos. Esta coloración de las estrías es porque el cortisol adelgaza la piel, haciéndola frágil y causa alteraciones en la coagulación. Por último, es por eso que las personas suelen presentar hematomas en muchas partes del cuerpo sin siquiera haberse golpeado. A su vez, la grasa se acumula en el centro y las extremidades, por lo tanto, se verán adelgazadas. Los músculos se atrofian, causando debilidad, principalmente en brazos y muslos. También los huesos presentan una descalcificación, haciendo que la persona sea más propensa a tener fracturas. Los síntomas igual van a depender entre mujeres y hombres. Por ejemplo, en las mujeres existirá vello facial y corporal más grueso o más visible, y también sus periodos menstruales serán irregulares o inexistentes, mientras que en los hombres existirá la disminución del deseo sexual y disfunción eréctil. Caso clínico. El paciente se trata de una niña de 12 años de edad. Presenta un peso de 53 kilogramos, talla de 148 centímetros, un índice de masa corporal de 24.2 y un perímetro de cintura de 89 centímetros. Llega con los siguientes síntomas: aparición del botón mamario pero sin progresión posterior, estancamiento en la velocidad del crecimiento, engrosamiento de cara, cuello y en el abdomen, y presenta una ligera jiba, o sea, una joroba. Presenta acné y también hipertricosis en espalda. En este punto se puede sospechar que es síndrome de Cushing por el perímetro de la cintura, el cual es de 89 centímetros, y la paciente no presenta obesidad, ya que su índice de masa corporal está dentro del rango normal. Entonces, ese es uno de los principales motivos. También podemos ver que ya hay una descalcificación. La hipertricosis quiere decir que hay un exceso de vello en la espalda. También es muy notable que ya podemos ver un cúmulo de grasa en cara, cuello y abdomen. Resultado de las pruebas del laboratorio.
Para este caso clínico en particular se revisaron y se determinaron parámetros bioquímicos generales y un poco más específicos, siendo los parámetros generales glucosa, la prueba A1C, insulina y colesterol. En el caso de la glucosa, los resultados están por debajo de los valores de referencia. La prueba A1C es una prueba realizada para determinar los niveles de azúcar en sangre en los últimos 3 meses. Este promedio resultó por encima en 0,1 unidad del valor de referencia reportado. En el caso de la insulina, los valores estaban normales y para el colesterol estaban elevados en un límite ligeramente alto. Diagnóstico y análisis del caso. El diagnóstico final al que se llegó fue enfermedad de Cushing. ¿Pero cómo se llega a este diagnóstico? Bien, las 4 pruebas realizadas fundamentales y que nos dan esta orientación de diagnóstico son el perfil hormonal, pruebas de cribado, cuantificación de ACTH y cateterismo y muestreo bilateral de los senos petrosos. Bien, el perfil hormonal es un perfil bioquímico y nos indicó la evidencia de hipercortisolismo. Esto es, niveles elevados de cortisol en el organismo. Para confirmar si se trataba de esto, se realizaron pruebas de cribado para hipercortisolismo. Esto es, determinar los niveles de cortisol en saliva y en orina. También un test con dexametasona para ver si se frenaba esta producción de cortisol. Los resultados de estas pruebas confirmaron un cuadro clínico compatible con el síndrome de Cushing. Después de esto se realiza una cuantificación de la hormona adenocorticotropa plasmática, ACTH, y esto es para ver si este síndrome es dependiente o no de esta hormona. Los resultados indicaron que sí es dependiente de esta hormona. Para localizar el origen de la elevada producción de cortisol, se llevó a cabo un cateterismo y muestreo bilateral de los senos petrosos inferiores. El resultado, macroadenoma productor de ACTH en la hipófisis de la paciente. En resumen, un tumor. Conclusiones. El caso clínico analizado no menciona qué tratamiento se le dio a la paciente después de haber encontrado el tumor. Sin embargo, tratándose de un macroadenoma productor de ACTH en la hipófisis, el tratamiento descrito en la literatura iría en función del tipo de tumor y el tamaño del tumor. Asimismo, un seguimiento de sus niveles de cortisol en la sangre para vigilar que se regrese a sus valores normales una vez tratado el origen podría ser un buen tratamiento. En este caso sirve como evidencia de cómo siempre, este caso en particular, el caso clínico, es una evidencia de cómo siempre es importante tener una metodología adecuada en el diagnóstico, descartando posibilidades con las pruebas realizadas, tanto rutinarias como particulares, antes de hacer pruebas mucho más específicas para conseguir el mejor resultado posible para el paciente.